Capítulo 28. Los precios del suelo, disparados desde mediados de la década de los 80, empezaron a desinflarse a partir de la primera mitad de los 90. El otoño en el que la abuela puso la casa en venta, la crisis ya era un hecho irrefutable. En agosto de 1991, el hundimiento de la economía había rebasado ampliamente las expectativas y el país entero se sumió en un estado de pánico. Un día estaba mirando distraído la televisión cuando pasaron un anuncio sobre no sé qué tipo de operación inmobiliaria. Lo que se transmite de padres a hijos, la construcción de una casa nueva y sólida, es un bien tan preciado como la educación. El locutor decía algo por el estilo. La voz en off hablaba en un tono tranquilo, pausado. En la imagen se veía la mano de un hombre posada sobre la cabeza de un niño, frente a la puerta de una casa antigua donde se agitaban las ramas de un pino. Intercambiaban saludos con alguien que pasaba por allí. Todo eran sonrisas. El muro perimetral de la casa, difuminado en blanco y negro, me recordó algo. Aproveché para ir a echar un vistazo en uno de mis paseos y por la disposición de los bambúes encastrados en la parte inferior del muro, por las manchas en la madera, comprobé que se trataba de aquella casa. El anuncio evidenciaba el cambio de rumbo del mercado inmobiliario, de fomentar la compra para especular con las continuas subidas del precio del suelo pasaron a lo contrario. La casa antigua, que en el anuncio aparecía como un bien destinado a ser transmitido, estaba, sin embargo, echada a perder, como la pintura ajada de un decorado maltratado por el tiempo. Sin nadie que la legara, sin nadie a quien ser legada, tan solo esperaba a ser troceada. En verano aún tenía las llaves. Entré. Las malas hierbas habían alcanzado una considerable altura y lo habían invadido todo. El estanque se había secado. No se apreciaba por ningún sitio el calor de la presencia humana, las huellas de otros seres vivos. ¿Qué había sido de la libélula y de la mantis religiosa gigante? Las azaleas y los acebos enanos lucían sus tristes ramas crecidas de modo anárquico. Solo las rosas del lado del cobertizo lograban captar aún la dulzura de la luz y florecían con gracia. En diciembre de 1991 fuimos a visitar a la abuela a su apartamento de la periferia oeste de Tokio. En el transcurso de una conversación sin ton ni son que se extendió durante más de 3 horas, aproveché para hacer una fugaz alusión a la cuestión de la casa. Después de ser dividida en 3, había terminado por encontrar un comprador que la había adquirido, eso sí, a un precio muy inferior al previsto. La casa iba a ser demolida a mediados del mes de enero. Como le prometí, me acerqué unos días más tarde a echar un vistazo. Una parte del muro que miraba al callejón se había hundido. Daba la impresión de que iba a continuar derrumbándose hacia el interior de la casa, así que lo reforcé como pude a pesar de que no tenía intención de arreglar nada. El 3 de enero, aprovechando que debía dar unos últimos retoques, fui con mi mujer con la idea de trasplantar a unas macetas unas kodemari que había en el jardín. La cerradura estaba oxidada y no fui capaz de abrir la puerta.
Le dije a mi mujer que pasara por un hueco del muro y la abriera desde el interior. La invasión de malas hierbas, exultantes durante el verano, había devenido un paisaje agostado. El jardín se había transformado en el abandono mismo. Justo en medio habían colocado una especie de tablón metálico para indicar la división del terreno en tres. Se me encogió el corazón al contemplar el ciruelo que extendía sus ramas abotonadas de brotes en mitad de todos aquellos árboles cuyo aciago destino no era sino la tala. Miré al cielo. El olmo de la casa vecina balanceaba suavemente sus ramas despojadas de todas sus hojas contra el límpido azul invernal. Su corteza brillaba como metal pulido. Mientras mi mujer desenterraba las plantas, enrollé la alfombra de mimbre que habíamos dejado en el suelo del pabellón. El recuerdo de quien venía a visitarnos hacía tan poco tiempo se apoderó de mí. Aquel era justo el sitio donde pisaba antes de entrar. Volví a pasar por delante de la casa el 16 de enero. Habían montado un andamio y lo habían cubierto con lonas gruesas de color naranja que se extendían a lo largo del callejón y llegaban incluso a tapar el tejado. El agujero en el nudo de la madera ya no estaba conectado a ninguna imagen. La cámara oscura se había quedado sin uso. La demolición iba a tener lugar en breve. El último día del mes de enero, la lluvia se transformó pronto en nieve y formó una espesa capa silenciosa. Habíamos trabajado todo el día sin descanso. Decidimos salir a distraernos un rato en aquella noche iluminada de blanco. Después de cenar, nos dirigimos hacia la casa. La nieve caía, crujía bajo el peso de cada uno de nuestros pasos. Dejamos atrás la casa de los Suzuki, bajamos la calle, giramos a la izquierda y la antigua casa, convertida ahora en un solar, apareció ante nuestros ojos. La de al lado había quedado completamente expuesta. En la oscuridad, el terreno desnudo era la blancura misma.